Ahí. Muy buenos días, mis hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy y vengo de la Iglesia de Vives. Yo pertenezco a la Iglesia de Vives. Soy colombiano y espero que este tema pueda ser de gran edificación para cada uno de nosotros. El tema de hoy se llama Está a la puerta llamando. Y el versículo que leyeron en la bienvenida es el tema base sobre el que vamos a estudiar. Es un tema muy conocido, es un versículo que todos conocemos, que muchos como adventistas conocemos de memoria y que quizás se ha predicado muchas veces. Pero en este día mi intención es que podamos darle una visión un poco más profunda a este versículo y que podamos extraer para cada uno de nosotros un mensaje muy importante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Está a la puerta llamando. Es lo que dice el versículo. Cristo está a la puerta llamando. Y me disculpan, pero tengo la tendencia de moverme mucho, así que me estorba un poco el púlpito. Está a la puerta llamando. Si está a la puerta llamando, nos decía el pastor Gabriel Díaz alguna vez en una clase que teníamos con él, que si Cristo está a la puerta llamando, significa que está afuera. Si no, no estaría a la puerta llamando. Está afuera. Y si está afuera, es porque no ha entrado a nuestro corazón. Aún no es parte de nuestra vida de verdad. Y este mensaje se lo da el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y aquí, en este punto donde he dicho la palabra Odisea, quiero que presten mucha atención los niños. Todos los niños, a partir de este momento, adultos, quienes tengan lápiz, papel, cada vez que yo diga la palabra la Odisea o la Odicense, los niños van a anotar. Todos los niños. Y necesito uno que sea la base, un adulto que vaya llevando la cuenta. Y al final, allí atrás con los niños, pues vamos a premiar su esfuerzo de anotar cuántas veces voy a decir la Odisea o la Odicense. Y así ellos también podrán estar atentos a nuestro mensaje. Los laodicenses, el laodicense tiene una serie de características que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta, porque cuando conocemos esas características nosotros mismos podemos analizarnos y saber si nosotros pertenecemos a ese grupo laodicense. La primera característica de este grupo es que es un grupo que tiene mucha luz. Tiene muchísima luz, tiene mucho conocimiento. Dios le ha revelado una cantidad de conocimiento suficiente como para que pueda iluminar al mundo. Vamos a mirarlo y vamos a aplicar este tema de los laodicenses en unos personajes muy particulares de la época de Jesús. Y generalmente se les conocían como fariseos y escribas. A mi manera de pensar, creo que es el ejemplo más claro del mundo antiguo de lo que es un laodicense. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 23, y vamos a analizar este capítulo. Vamos a hacer la aplicación de Apocalipsis 3:20 justamente en este capítulo de Mateo. Mateo capítulo 3, y vamos a ir, Mateo capítulo 23, y vamos a ir a los versículos 2 y 3. Mateo capítulo 23 y los versículos 2 y 3. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Y cuántos la trajeron aunque sea en el móvil? Todos, vale, porque vamos a utilizar mucho la Biblia. Por eso no traje presentación. La presentación a veces nos distrae y nos vuelve perezosos para buscar. Pero entonces vamos a buscar mucho en la Biblia. Versículos 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo
y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Es decir, este pueblo, este grupo de personas, los fariseos, tenían mucha luz. Es más, la expresión se sientan en la cátedra de Moisés es una expresión en griego que significa que se aplican de manera constante, periódica y sin descanso al estudio de la ley de Moisés. Eran buenos laodicenses, tenían mucha luz, bastante luz, muy suficiente luz. Se sentaban en la cátedra de Moisés. Ellos eran los expertos en la ley de Moisés. No había otra persona en aquel tiempo que tuviera más conocimiento de la ley de Moisés que un escriba y un fariseo. Es más, Pablo, haciendo defensa de su discipulado y haciendo defensa de su condición de judío, él decía, yo soy judío de judíos y en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, por encima de Pablo no había nadie que lo pudiese superar. Los escribas y los fariseos eran quienes tenían más luz en aquel pueblo. Era tanta la luz y el conocimiento que Jesús les hace un reconocimiento precisamente a ese conocimiento que tenían. Les dice a quienes lo rodeaban, haced lo que ellos os dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué les dice no hagan como ellos hacen? Porque tienen mucha luz, pero ese conocimiento tan grande que poseían les hacía tener una característica muy indeseable y que Jesús estaba apuntando directamente a esa característica. Y es que por saber tanto, por tener tanta luz, consideraban que no necesitaban nada. Estaban muy bien, tal cual como estaban y tal cual como eran, estaban suficientemente bien. Y eso lo podemos ver en una de las parábolas de Jesús. No dejen perder a Mateo 23. Y vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18 y en los versículos del 9 al 14. Lucas en el capítulo 18 y los versículos del 9 al 14 que dice, es una parábola muy conocida. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el laodicense, ¿cierto? El otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba a Dios. ¿Me van siguiendo en la lectura? Es que no sé. Pensé que me seguían en la lectura porque a veces me confundo leyendo. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba a Dios diciendo, es que ese es el problema del laodicense. El laodicense cree que es lo suficientemente bueno como para no tener que orarle a Dios. Él solo se agradece a sí mismo por tanto conocimiento que tiene. Oraba consigo mismo de esta manera diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se exalta será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Es decir, la primera característica del laodicense es que tiene mucha luz y por cuanto tiene mucha luz, entonces no siente necesidad. No hay una necesidad, es que yo lo sé todo.
En alguna época en mi país era muy común que el adventista era reconocido el adventista porque el conocimiento era tanto que cuando se sentaba a hablar de Biblia con alguien de otra denominación, eso iba a garrote parejo. No había quien le ganara a un adventista en cuanto a Biblia. Y eso está bien saber. No significa que tener mucha luz sea malo. El problema es cuando esa luz nos enceguece al punto de creer que no necesitamos nada más. Y eso es lo que le pasa al laodicense. Si Dios nos ha dado luz, es porque la necesitamos. Y está bien tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando ese conocimiento no nos ayuda para sentir nuestra propia necesidad y al mismo tiempo sentir la compasión por los demás para ayudar, entonces no me sirve esa luz. Si no me sirve para eso, entonces tanta luz lo único que trae sobre mí es condenación, mayor responsabilidad y mayor condenación. La luz tiene que servir para que yo pueda ver mi propia indignidad y necesidad y la necesidad de todo aquel que me rodea. La segunda característica del laodicense es que son murmuradores, porque saben mucho, tienen mucho conocimiento, se las saben todas y entonces son murmuradores. En el libro de Marcos, en el capítulo 14, en el libro de Marcos, en el capítulo 14, y en los versículos 3 al 5 hay un detalle bien interesante. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué ha hecho todo este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Saben quiénes estaban allí? Los que no podían faltar. Y eso es otra característica. El laodicense no se pierde una. Siempre está allí. Los más fieles seguidores de Jesús, pero seguidores en el sentido de perseguir, no de imitarlo, los más fieles seguidores de Jesús eran los fariseos. Es más, desgraciadamente, fueron los que mejor entendieron el mensaje de Jesús, pero no para bien, sino para mal. Cuando Jesús fue a la tumba, sus discípulos se chasquearon terriblemente, pero los fariseos y los sacerdotes y los escribas, que sí habían entendido el mensaje de Cristo Jesús, le dijeron a Pilato, mande soldados y a sellarlo porque él dijo que iba a resucitar al tercer día. Los discípulos no entendieron, pero los fariseos sí. Así que sí, es verdad, tienen mucho conocimiento, pero no les ayudó para el bien, les ayudó para el mal. Y ese es el problema del laodicense. Tanto conocimiento y tanto entender, pero no sirve para mucho. Son murmuradores y ellos estaban allí, murmurando. Generalmente el laodicense, como sabe tanto, entonces está sentado en la iglesia junto a la hermana y dice, ese programa pudo haber sido mejor. Ese programa como que le falta. El hermanito se equivocó en tal parte porque es que la Biblia dice tal y tal y tal cosa. Y siempre están allí. Es que, ¿saben? Son expertos en decir, es que la iglesia no hace tal cosa. Es que a la iglesia le falta hacer tal otra. Y siempre están en un criticar, en un murmurar. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando decimos es que la iglesia no hace, es que la iglesia no es esto. La iglesia soy yo. Entonces, cuando yo digo la iglesia no hace, significa que yo no estoy haciendo. Porque yo soy la iglesia.
La iglesia no son 4 paredes. Si hemos estudiado la lección de escuela sabática, vemos que el templo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, somos todos nosotros edificados como piedras vivas. Y si nosotros murmuramos contra la iglesia o contra nosotros mismos, que es igual, entonces la edificación del templo de Dios se bloquea. No podemos criticar la iglesia, no podemos concentrarnos en murmurar, porque la murmuración no ayuda, entorpece, y el cuerpo de Cristo se ve afectado por la murmuración. Pero el laodicense es experto en murmurar, porque como se las sabe todas, entonces sabe ver muy bien dónde se equivoca cada uno de los que están por fuera. No es experto en ver su propia equivocación. Es experto en ver cómo se equivoca el pastor, el anciano, los diáconos, el que hizo la escuela sabática, el que predicó, alguno del coro se desafinó. Sí, el problema es que el laodicense sabe ver los errores de los demás. Es muy hábil porque tiene mucho conocimiento, pero eso no ayuda. Son murmuradores y el problema es que como murmuradores influyen en los demás. ¿Sabe cuál era otro murmurador que había en esa ocasión? Vamos a mirar en el libro de Juan, en el capítulo 12, en el libro de Juan, que es la misma escena, solo que Juan nos muestra cuál fue el laodicense que inició toda la murmuración, el foco de la murmuración. Juan capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 3 al 6. Dice, entonces María, hasta nos dice quién fue la que hizo esto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sabe quién era el que más conocimiento tenía en el grupo de los discípulos? Judas. Ese era el estadista del grupo, era el que más sabía. Lastimosamente, era el que peor condición espiritual tenía, pero ante sus ojos él era el más apto para ser el más grande en el reino de Cristo. Es más, los discípulos creían lo mismo, creían que él era el más apto, era tan hábil que había influido sobre ellos. Y entonces todos empezaron a murmurar. El murmurador, el laodicense que le encanta estar murmurando, influye en los demás. Y eso empieza a generar una llaga en el cuerpo de Cristo que duele. Duele porque la murmuración afecta al cuerpo de Cristo. Nos afecta a todos. Cuando yo murmuro, en vez de actuar y hacer y tratar de subsanar lo que yo considero que es una falencia, entonces estoy afectando al cuerpo de creyentes. Y ese cuerpo de creyentes, si esa llaga crece mucho, puede dejar de crecer. Se ve afectado su crecimiento. Son murmuradores. Otra característica que tiene el laodicense es que no tiene ningún amor por el prójimo. Tiene mucho amor por sí mismo, pero no siente ningún amor por el prójimo. Vamos a ver dos casos interesantes. Volvamos a Mateo 23, que les dije no lo dejaran perder. Espero no lo hayan dejado perder y si no vamos a buscarlo. Mateo 23 y el versículo 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ojo, podemos poner aquí, ay de vosotros,
laodicenses hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hoy en día no tenemos laodicenses que tengan el poder de quitarle la casa a la viuda, pero sí tenemos laodicenses que son muy capaces de señalar al hermano cuando cae y comete un error, de criticar al hermano porque cometió un error, de pisotearlo y de quitarle su honra, de ser muy rápidos en pensar en el error que cometió el hermano y que debe ser sancionado ya, sin misericordia, disciplina, porque en la iglesia se lleva un orden. Y no significa que en la iglesia no se lleve un orden. Pero toda disciplina que se lleve a cabo en la iglesia debe ser con la visión de redimir y restaurar al que ha cometido un error. Si el espíritu que me mueve a mí no es el amor por mi hermano que se equivocó y el anhelo ferviente de mi corazón por restaurarle de nuevo a la posición en que estaba, chitón, quédese callado. Mejor no hable porque de tu boca saldrán palabras que destruyen y no edifican. Pero si en mi corazón está el amor de Cristo y mi anhelo es restaurar al hermano que cae, entonces extendamos la mano y digámosle al hermano, mi hermano, quizás haya que disciplinar, pero mi anhelo es que tú corrijas y vuelvas porque te amamos con el corazón, eres parte de nuestro cuerpo y nos duele que tú no estés con nosotros. Si a mí me duele un dedo, una uña, cualquier parte del cuerpo duele mucho cuando se afecta. Y no vea lo que estorba una herida en un dedo. Lo insignificante que puede parecer, pero hágasela aquí bien en la puntica y verá lo que le incomoda. Mi querido hermano, cuando uno de nuestros hermanos se equivoca, tiene que doler. Y nos tiene que doler, no porque la norma se echó por tierra, sino porque alguien muy importante de nuestra familia, porque tú y yo somos familia en Cristo Jesús, porque alguien de mi familia se ha equivocado. Y como dé lugar, nuestro mayor anhelo debe ser restaurar a ese que se ha equivocado. No tienen amor. Mire, por ejemplo, miren lo que hicieron los fariseos. Miren esta particularidad. Vamos a Juan capítulo 5. Juan en el capítulo 5 y en el versículo 10. No sé cuántos conocen esta historia. Es la historia del paralítico que llevaba 38 años postrado al lado de la fuente, esperando que alguien lo llevara cuando las aguas fueran removidas. Y entonces llega Jesús, se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, hombre, pues claro. ¿Qué pregunta es esa? No, yo estoy aquí feliz echándome el aire todo 38 años. No, sí, quiero ser sano. Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Pues muy bien, él va muy feliz con su camilla en la mano para su casa porque había sido sano y mire lo que le dice el fariseo. Juan capítulo 5, versículo 10. Dice, ¿sería que los fariseos conocían a este paralítico? Imposible que no lo conocieran. Llevaba 38 años en la misma posición, en el mismo lugar todos los días. Así que lo conocían, lo conocían. Y pues llega el fariseo muy celoso de lo que le importa a Dios y le dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Hermano, gloria a Dios, ha sido levantado. ¿Cómo fue ese milagro? No. ¿Usted por qué anda cargando la camilla justamente hoy sábado? Usted lo que tenía que hacer era haberse quedado paralítico hasta el domingo para que se levante.
Mis queridos hermanos, los fariseos, los laodicenses, tenemos esa característica. Somos muy rápidos para notar el error del hermano, pero no tenemos ningún amor para con el hermano. Este hermano, por causa del pecado, había sido postrado, porque Jesús cuando lo sana le dice, vete y no peques más, no sea que otra cosa peor te ocurra. Así que había sido, y es más, en el deseado de toda la gente, la señora Ellen White dice que algunos errores que él había cometido en su vida habían provocado este problema. Pero el laodicense, en vez de ponerse feliz porque su hermano fue restaurado y que era su hermano de verdad porque eran el pueblo judío, eran familia, no. Lo que vio el laodicense es que está cargando la camilla en sábado. Error. Déjela tirada. No, mis hermanos. El laodicense no ama a su hermano. No lo ama. Y ese es el problema del laodicense. Otra característica que tiene el laodicense es que se consideran y son considerados por los demás maestros, líderes y guías espirituales. Claro, ellos son los que más saben mucho. En Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28 dice de la siguiente manera: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera. Perdón, ese todavía no. Perdón, el versículo 15. Mateo 23, versículo 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué palabras más fuertes, ¿no? Se consideran y son considerados maestros, pero ¿sabe por qué Jesús decía eso? Porque es que cuando el laodicense, el fariseo en este caso, pero cuando el laodicense va y busca a un discípulo, va y da los estudios bíblicos, lo vuelve cuchilla, vea, dando palo a los demás. Esto es así, así, así. Y de esa manera hace de su discípulo alguien más severo y más falto de amor que él mismo. Ahora, hemos estado hablando del laodicense que sabe mucho y que es muy estricto y que le gusta criticar, ¿vale? Pero es que hay un laodicense que está en el extremo opuesto. Y es el laodicense que también tiene conocimiento, pero que dice, eso no necesita uno ser tan estricto, no, ellos van más relajados por la vida. Ellos van más suave, vamos a llevar las cosas con calma. Eso de guardar el sábado desde tal hora hasta tal hora, no, eso porque me vea el partido el viernes a las 9, 10 después de que se oculta el sol, eso no tiene ningún problema, es que tampoco tenemos que ser tan estrictos. ¿Saben, hermanos? No voy a decir quién, ni voy a decir dónde, pero conocí un laodicense de ese tipo, que le dijo a un hermano, a una hermana alguna vez, mi hermana, tranquila, eso, la interpretación del sábado, interprételo como su cultura le diga, como usted crea que es mejor. Sí, si usted tiene que viajar por placer, si para usted no es pecado hacer los quehaceres de la casa todos los días, no se preocupe, eso es según la cultura, según tu cultura, interpreta como tú quieras el sábado. Y tiene mucho conocimiento. Es un pastor reconocido, muy reconocido. Ese es otro extremo del laodicense, el laodicense relajado. Es que el otro laodicense, eso estar machacando a toda hora, eso también es muy feo, ¿cierto? El problema es que uno genera la reacción del otro. El fariseo, el laodicense, que todo el tiempo
que le falta el amor por el hermano, que siempre está señalando, que siempre está murmurando, genera una reacción en algunos que se van para el otro lado, para el otro extremo. Ninguno de estos dos ayuda. Todos esos dos extremos lo que hacen es que el cuerpo de Cristo sufra, que no crezca, que se quede enano. ¿Sabe que Elena de White dice que ese tipo de personas son enanos espirituales? Se quedan chaparros, no crecen, espiritualmente se quedan enanos. Todo esto que estoy diciendo es para que nosotros mismos nos miremos y nos analicemos. ¿Qué clase de persona soy yo? ¿Qué clase de laodicense soy yo? ¿Seré laodicense? Y si soy laodicense, ¿cuál soy? Son un obstáculo para los demás. Mateo capítulo 23, versículo 13, dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bloqueamos la puerta, porque ya sea el uno o el otro, bloquean la entrada de los que sí quieren entrar. El fariseo, el laodicense, que siempre está allí para criticar, para aplastar, para torturar al hermano cuando se equivoca, para murmurar contra los programas y las cosas, los líderes de la iglesia, pero también el que es muy relajado y baja las normas más de lo que debe. Es más, es que los principios no se rebajan. Los principios son innegociables. Entonces, cualquiera de estos dos da una imagen equivocada. Y entonces los que quieren entrar no entran. Unos por falta de amor. Típico fariseo. Una hermanita en una iglesia de mi país que no quiero mencionar. Por cierto, era de un grupo reformista, de un grupo disidente de los restrepistas. En cierta ocasión un hermanito salió a dar un especial, así como el hermano que salió aquí ahora. Salió con su guitarrita muy contento a dar un especial, se cuadró en su silla, le pusieron su micrófono y la guitarra tenía como unas especies de palitos. Así. Y se viene la hermanita con toda la furia y le dice: hermano, bájese de la plataforma. Usted no puede dar ese especial. Él se quedó mirando y le dijo: ¿y por qué? Esa guitarra es satánica, tiene cuernos, ahí no puede usted estar. No es broma, eso ocurrió. Eso ocurrió realmente. La guitarra era satánica. Mis hermanos, Satanás no puede estar en la plataforma. No, es broma, pero sí que ocurrió. Y por cierto, es una persona bastante conocida en mi familia. Fuera, ya murió la hermanita. Espero que en su vida haya podido recapacitar en las cosas que de pronto no estuvieron bien, y nosotros, cada uno de nosotros también tenemos que mirar en nuestra vida qué es lo que no estamos haciendo bien. Su religión es pura fachada. Ellos les gusta hacer alarde de lo buenos que son. Y entonces, ahora sí, el texto que empecé a leer y no era, en Mateo 23, versículos 25 al 28 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, laodicenses hipócritas, le pondría yo ahí en este momento, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esas a grandes rasgos son las características del laodicense. Pero el versículo de Apocalipsis capítulo 3
Y el versículo 20 dice que está a la puerta, porque aunque el laodicense viene constantemente a la iglesia, el laodicense diezma, el laodicense está pronto para los programas, pero en su corazón no está Cristo, porque no hay amor y está afuera llamando, pero el laodicense ni siquiera se da cuenta de que Cristo está llamando. Él está muy bien como está. Él no tiene necesidad de nada. Pero está a la puerta llamando porque necesita entrar. Y el versículo dice, ¿para qué quiere entrar? Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué? Y cenaré con él y él conmigo. ¿Ustedes saben qué significa la frase pacto de sal? ¿Ustedes saben qué es un pacto de sal? ¿No? Hay que comer sal hasta que... No, mentiras. El pacto de sal es un pacto que en el Medio Oriente se hacía. A grandes rasgos, ¿de qué trata la situación? Por ejemplo, un viajante, eso todavía se ve en el Medio Oriente, es algo que todavía hoy en día se practica allí. Un viajante va y pide ayuda a alguien en su camino por algún motivo. Si la persona a la que él le pide ayuda, por ejemplo, alguien viene a mí y me pide ayuda, si yo le digo que entre y le doy comida de sal, yo lo que le estoy diciendo a esa persona con ese acto es que mientras él permanezca dentro de mi casa, aún a costa de mi propia vida, él tendrá que estar seguro. Es más, yo pongo mi vida por la de él, por algún motivo, en algún caso. Eso se llama pacto de sal. Cuando yo le doy comida de sal a alguien que necesita ayuda, entonces yo me comprometo a velar por esa persona mientras esté bajo mi protección, mi techo. Está primero la vida de él antes que la mía. Eso es un pacto de sal. ¿Y saben que Dios ha hecho pactos de sal? Dios ha hecho pactos de sal con personas. Vamos a mirar. Números capítulo 18, versículo 19. Números en el capítulo 18 y el versículo 19. Números capítulo 18 y el versículo 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen a Jehová, las he dado para ti. Eso se lo está diciendo a Aarón. Te los he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que mientras Aarón y su familia estuvieran bajo la protección de Dios, Dios pondría incluso su propia vida, que lo hizo, para la protección de ellos. Pero no solamente hizo pacto con Aarón y su descendencia. Vamos a mirar en el libro de Crónicas, el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 13 y el versículo 5. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, versículo 5 dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre y sus hijos bajo pacto de sal? Es decir, perpetuo, para siempre. Y lo cumplió. ¿Quién está en el trono de David en este momento? Un descendiente de David. Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador.
Dios siempre cumple sus promesas, pero también hizo un pacto de sal con la humanidad, contigo, conmigo y con todas las personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Eso lo vemos tipificado en el libro de Levíticos, en el capítulo 2 y en el versículo 3. Esto es un tipo del antitipo. ¿Saben lo que es la tipología, verdad? Vale. Pues esto es un tipo del pacto de sal que Dios haría con la humanidad. Esto está en el libro de Levíticos, en el capítulo 2. Parece que se me robaron el libro de Levíticos de aquí de la Biblia, pero ya lo encuentro. Espérese. Levíticos en el capítulo 2 y en el versículo 13. Dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda ofrecerás sal. Pacto de sal con la humanidad. Recuerden que todas esas ofrendas, ¿a quién tipificaban? A Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús se iba a ofrecer por cada uno de nosotros como pacto de sal para toda la eternidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cristo ha hecho pacto de sal contigo y conmigo, pero el laodicense no sabe que Cristo ha hecho ese pacto de sal. Para él es suficiente con tener mucho conocimiento de la Biblia y del espíritu de profecía. Se sabe los libros de Elena de White, el típico fariseo. No significa que esté malo. Ojalá todos tengamos mucho conocimiento, como decía al principio. Pero el laodicense, dado ese conocimiento, no siente necesidad del pacto de sal, que va, él ya es autosuficiente. Entraré a él. Significa que Él entrará en nosotros. Pero ¿saben algo? Dios no puede entrar en un corazón que ya está ocupado. Si tu corazón está ocupado con tu propio orgullo, con tu propia autosuficiencia, con tu propia autopercepción de que eres muy bueno, entonces Dios no puede entrar en tu corazón. Dios no puede habitar un corazón que ya está ocupado. No hay espacio. Necesita espacio. Filipenses capítulo 3. Filipenses en el capítulo 3 y en los versículos 4 al 9 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es en la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa debe ser la experiencia de nosotros como cristianos. Tenemos que dejar de ser laodicenses como lo era Pablo. Pablo era un perfecto laodicense, un perfecto fariseo. En cuanto a la justicia propia de la ley, era irreprensible, pero no estaba Dios en su corazón. No había amor por el prójimo. Y ahora Pablo dice: todo eso lo tengo por basura, porque es basura. Cuando mi motivación no es el amor a mi prójimo, a mi hermano, si lo que hago, digo,
predico y vivo no es por amor a mi prójimo y a los que perecen, entonces es basura. Y perdón que lo diga tan fuerte, pero es basura. Mi querida iglesia, que no seamos hallados más laodicenses en la iglesia. Necesitamos que la iglesia despierte, tanto del laodicense fresco y relajado, como el laodicense que no tiene amor y es estricto, criticón, murmurador, señalador. Todos esos debemos despertar. Necesitamos que la iglesia crezca y que crezca porque el amor de Cristo habita en el corazón de cada uno de nosotros. Ese debe ser el plan. Y ¿sabe? Dios tiene una promesa. Si ustedes ven el mensaje a las iglesias, uno de los mensajes más fuertes que hay en las 7 iglesias es el de la iglesia de la Odisea. A todas las iglesias Dios les dice algo bueno y lo que tienen malo. Hay 2 iglesias, que son la de Esmirna y la de Filadelfia. Creo que es la de Filadelfia. Esas 2 iglesias, Dios solamente tiene cosas buenas para decirle. No les dice nada malo. Solo cosas buenas. Pero a las demás iglesias les dice algo bueno que han hecho o que tienen y algo malo que tienen que corregir. A la iglesia de la Odisea no le dice ni una sola cosa buena. Todo lo que le dice es lo mal que están. Así que esa iglesia, y ustedes saben que la iglesia de la Odisea se aplica ¿a cuál iglesia? A nosotros. Bueno, obviamente, en cuanto al periodo de tiempo que estamos viviendo, ¿vale? Porque todas las iglesias tienen algo que es aplicable a nosotros en la actualidad y en todas las épocas. Pero la iglesia de la Odisea es aplicable al tiempo del fin, al tiempo que vivimos nosotros. Pero aun cuando a esta iglesia no tiene nada para encomiarle, para felicitarle, sí que le tiene una promesa maravillosa. Es una de las mejores promesas que hay en todas las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22. Apocalipsis capítulo 3 y los versículos 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todos les hace una promesa y todas esas promesas son muy bonitas, son maravillosas. Uy, está sonando como raro esto. Pero la promesa que le hace a la iglesia de la Odisea es sentarse directamente en el trono con Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! ¿Quieres tú poder hacerte ganador de esa promesa? Mi querido hermano, yo quiero invitarte para que hagas tuya esa promesa. Pero para que esa promesa se haga realidad, tenemos que escuchar su voz, abrir la puerta y hacer un pacto de sal con nuestro Señor Jesucristo. Un pacto de sal en el que nosotros hacemos lo que está de nuestra parte, de la parte humana, para dejar de ser laodicense. Y Dios hará su parte para sacar de nuestra vida lo que no sirve. ¿Ustedes saben cuántas veces le dio el Espíritu Santo a los discípulos el Señor Jesucristo? Eso es una pregunta capciosa. Siempre me gusta hacer preguntas raras en los sermones, así que no es raro. 2 veces. Antes de ir al cielo, dice la palabra de Dios, dice
sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego en el Pentecostés el Espíritu Santo es derramado con poder y gloria. ¿Ustedes saben por qué 2 veces? Pablo nos ayuda un poco a entenderlo. Dice, porque Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nosotros por nosotros mismos no podemos sacar nada de nuestra vida, pero lo que sí podemos hacer es abrir la puerta para que el Espíritu Santo entre y saque lo que nos sirve. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Les dio primero el Espíritu Santo, lo sopló sobre ellos antes de irse para que las rencillas, las discusiones en cuál iba a ser el más grande, todas esas peleas, el Espíritu Santo las sacara de ellos. Todo eso iba a ir fuera de su vida. Y cuando todo ese proceso de limpieza que hizo el Espíritu Santo en ellos hubo sido completada, entonces derramó el Espíritu con poder y entonces puso en ellos el hacer. Puso el querer y luego puso el hacer por su buena voluntad. Hagamos pacto de sal con nuestro Dios. Se los ruego, mis hermanos, con todo el corazón, hagamos pacto de sal con nuestro Señor Jesucristo, que Él saque de nuestra vida lo que no sirve, que sea Él el que limpia por completo nuestra vida y nuestro corazón, y que sea Él el que ponga el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Esa es mi súplica y mi ruego en este día. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice de la siguiente manera: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional o diario. O sea, no es para que cada 8 días el predicador venga y nos haga la ración del culto y ya está. No, es vuestro culto diario. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice de la siguiente manera: ya Dios ha hecho su pacto de sal con nosotros, falta que nosotros hagamos nuestro pacto de sal con Él, para no ser más un laodicense. Capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero lo que me interesa es lo que sigue. Sé fiel hasta la muerte, es decir, pacto de sal perpetuo, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, pero por sobre todo, que Dios toque en tu corazón y que puedas hacer pacto de sal con Él. Un pacto por toda la eternidad. No importa si ya eres bautizado o no. No sé si habrán visitas, pero si hay visitas, también les hago ese llamado. Hagamos pacto de sal, no nos vamos a arrepentir. Ese pacto de sal con Cristo nos va a ayudar para que podamos obtener todas esas promesas. Pero lo más importante de todo, que podamos vivir con ese maravilloso Dios por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz sábado.